Bienvenidos a este podcast número 1, Podcast CBM02 San Nicolás, el espacio donde exploramos historias que marcan nuestra memoria colectiva. Gracias, buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la novela Lágrimas de Bosque de la autora francesa Nathalie Bernard, una historia. Identidad, porque este libro los marcan desde que los llevan al internado, los marcan como números. Hay algunos que ni siquiera saben sus nombres, recuerdan sus nombres, porque simplemente toda su vida son números. Y eso te hace pensar, porque esto, aunque no suene, o sea, es una historia basada en hechos reales y no está tan conformada a nuestra realidad, a la de nosotros, sí te deja pensando, porque es más que nada cómo quedas en una empresa, cómo quedas aquí en la prepa, porque aquí en la prepa sí, eres González, eres Ramiro, eres lo que sea, pero sigues siendo un alumno. ¿Cuál era la otra? Memoria y dignidad. A ver, memoria, porque siempre vamos a recordar, o tenemos que recordar, qué somos, quiénes somos y de dónde venimos. Tener los pies en la tierra nos sirve para apoyarnos en este camino hacia el futuro. Y la última era, ¿cuál era? La dignidad humana. Es obvio que el libro no trata tanto sobre dignidad humana, pero es muy importante la dignidad humana porque eso nos permite pensar sobre nosotros mismos, sobre que no es necesario ser tan duro contigo mismo, con los demás, para poder ser una buena persona humana. Muy bien, pasamos a nuestro contexto histórico y social. ¿Qué fueron los residential schools? Durante casi un siglo, miles de niños indígenas fueron separados de sus familias y llevados a internados donde se buscaba borrar sobre todo su cultura y su identidad. Recordemos que hay un autor que dice, Clifford Geertz, que dice que la cultura es una forma de vivir, sentir, creer y pensar totalmente diferente de una persona a otra. Gracias. Muy bien, sobre este segmento del contexto histórico y social al que nos estaba introduciendo la maestra Ernestina, vamos a reflexionar junto a Davis, Romina y Valencia. Primero, ¿habían escuchado antes de leer esta novela sobre los residential schools en Canadá? Un gusto, mi nombre es Romina Areli y nunca había escuchado sobre esto. Es la primera, cuando nos pronunció la maestra sobre este libro, fue la primera vez donde escuché sobre estos casos y sobre los internados. Buenos días, mi nombre es Davis Jesús Amarre Parejón, cabo de banda. Es muy interesante porque nunca había escuchado de esto, pero principalmente lo que es el libro te ayuda a entender y comprender lo que estaban viviendo. Entonces siento que ayuda mucho el libro a comprender y analizar el tema. Buenos días, soy cabo de Vernos, Leonardo López Valencia, y pues la verdad, en lo personal, nunca había escuchado más sobre este tema y la grandeza en la cual no puedes llegar a pensar cómo un gobierno puede ocultar tan verdad o esa atrocidad que cometieron hace años. Y esto está abriendo más y más la mente de pensar en qué hay debajo de la tierra o donde caminamos. Gracias. La segunda pregunta de este segmento: ¿qué sentimientos les genera saber que estos niños eran obligados a dejar su hogar y después pues siendo sometidos a todos estos abusos que nosotros pudimos encontrar a lo largo de la novela? Pues tristeza y cierta decepción hacia los casos, porque es desagradable saber que hicieron eso en la vida real y con niños que no tenían, o sea, ni suerte de saber quiénes eran, algunos ni sabían que iban a llegar a ese tormento. O sea, sufrieron pensando que iban a tener un buen futuro, alimentación, comida, y en vez de eso los maltrataban y los humillaron. Bueno, creo que principalmente tenemos que entender que son niños como de 10,
9, ahí por esas edades. Y a esa edad un niño lo que necesita principalmente es a sus padres. Entonces siento que es trágico y traumante para el resto de su vida, porque principalmente los padres son los que te ayudan a vivir, a entender cómo se maneja la vida, cómo podemos desarrollar ese sentido de mi pertenencia, yo ser lo que yo soy. Y eso es lo que querían quitar los internados residenciales, que siento que es una atrocidad principalmente y daña mucho a un niño. Los sufrimientos que sufrieron estos niños, la verdad, fue uno de los actos que he leído más atroces que me ha pasado, o bueno, que he presenciado, y más en esto que es una novela. Como le mencionaba, abre la mente para saber qué es la grandeza o la frialdad humana de entender cómo las personas hacen atrocidades a niños de, como decía el compañero, 8, 9, 10 años, y pensar de que pasaron mucho tiempo sin sus padres, sin comer, frío, unas condiciones atroces que la verdad no fueron las indicadas, incluso para niños de esas edades. Gracias. Sobre todos estos abusos que nos están platicando y estos sentimientos que les genera, ¿por qué creen que un gobierno intentaría borrar la cultura de un pueblo? ¿Qué saca Canadá de estos residential schools y esta política que implementaron en su país? Pues ser mejores, para ellos eso no importa, o sea, no les importa a los indígenas, piensan que son escorias, son basura al lado de ellos, porque no, o sea, ellos no tienen derecho a decidir, para ellos no son nada. Creo que principalmente es el poder. Cuando una persona tiene el poder, normalmente se corrompe. Entonces siento que es trágico que la persona política y la religión, principalmente porque yo también participo en religión, que se involucran en ese tipo de actos. Siento que es sanguinario, se podría decir, y cruel que las personas, y principalmente que pensaran que separar y que no somos humanos, que pensaran que solamente son un tipo de personas. Entonces siento que afectaría mucho a un niño en este caso. El gobierno buscaría ocultarlo más que nada para borrar la historia o todos los desgrados que tuvieron las personas. Ocultarlo, esconder la verdad que ellos mismos provocaron y no hacer que se hagan reflejadas a la luz para querer bajar su gobierno o digamos su candidatura. Eso hace esconder una verdad que siguió hace muchos más años y hasta el día de hoy se viene enterando y siguen saliendo resultados. Como lo vimos con nuestro profesor, hay apenas escasos recursos de que se ha presenciado nuevos hallazgos de tumbas o de restos humanos que hasta ahorita van saliendo. ¿De hace cuánto tiempo? ¿Por qué esconder esto? Para no manchar la imagen del gobierno, para no querer infringir de que el gobierno es malo y querer eliminar ese indio que tienen dentro. Esa persona que era un ser vivo, era una persona que quería vivir y no lo dejaron. Muy bien, y bueno, sabemos que algunos sistemas de gobierno afectan no solamente a algunas personas, sino también a las comunidades indígenas. ¿Cómo afectó este sistema a las comunidades indígenas? Y bueno, recordemos que las consecuencias fueron muy profundas, desde traumas, pérdida y sobre todo dolor intergeneracional. Nosotros lo estuvimos viendo en los diversos reportajes que vimos en el salón de clases por diversos medios de comunicación. ¿A qué nos referimos con este dolor intergeneracional? Un dolor y un trauma que pasan de generación en generación. Vimos que todavía las personas de estas comunidades tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, o que incluso la tasa de suicidio en comunidades originarias de Canadá es 3 veces más alta que en la población blanca de Canadá. Entonces, de esto estamos hablando, y sobre esto, ¿qué consecuencias creen, o más que nada ya saben, que dejó este sistema en las generaciones posteriores? Pues traumas, abuso, o sea, es que en sí siguen siendo las personas que ya fueron niños y todo crecieron con traumas y abusos, o sea, algunos van a reflejar esos traumas a sus hijos o familiares cercanos, y algunos pueden replicar lo que vivieron ahí, porque para ellos no sería justo que yo sufrí esto porque yo no sufriría lo mismo. O sea, puede ser que sigan habiendo más casos como estos.
Principalmente creo que el daño desde muy jóvenes, esos niños siento que afecta literalmente a la persona. Cuando una persona la rompes psicológicamente, es muy difícil repararla. Sí se puede llegar a reparar, pero es muy difícil reparar a esa persona porque la persona crea los traumas y los traumas se trascienden en sí. Cuando ya pasa la vida, ya él no sabe cómo interpretarlo porque nunca lo vivió. Cosas, experiencias que cuando una persona es libre, aprende a su manera y sabe interpretarlas a su manera. Entonces, cuando recibes eso, siento que dañas a la persona. Pues estos traumas, la verdad, fueron trascendiendo no solamente a los usuarios que estaban dentro de los internados, sino igual presento yo que afectó a terceras personas, padres, tíos, abuelos. Eso igual fue trascendiendo. Y ver que muchas personas regresaban con sus hijos y ver que su hijo no regresaba, siento yo que era un trauma más grande para sus familias. No solamente para la persona, sino igual para terceras personas, que hace que eso vaya trascendiendo entre generación en generación y familia por familia, que es lo que más va afectando y lo que hizo que afectara más en lo que es los pueblos indígenas. Gracias. Para cerrar este segmento, Davis, Romina y Valencia, les hago esta pregunta. ¿Cómo se reconstruye una identidad dañada de esta forma? ¿Es posible sanar una herida así? No, porque si deja traumas, te quedas con secuelas, no puedes sanar. Principalmente creo que es muy difícil hacer esto que voy a mencionar. Es muy difícil porque es comprender a la persona en esa situación. Como mencionaba, se supone que ellos eran personas de alto rango, alta política, tenían alto cultura, se supone que eran grandes. Pero lo que deberían de hacer las personas es doloroso, pero es perdonar. Cuando tú perdonas a una persona, no para ellos, no les beneficia a ellos, es para ti, porque cuando tú perdonas, sanas y reconstruyes lo que una vez se rompió. Cuando se rompe eso, lo reparas con el perdón y el perdón te va a hacer vivir. Pues más que nada, el reconstruir a una persona, como lo mencionaba, es demasiado difícil. Siento yo que una persona no puede estar reconstruida al sufrir tan grado de traumas o de abusos. Siento yo que su identidad, su persona, sus gustos, todo eso va a ser muy difícil. Que no haya vivido una vida normal, que no haya tenido amigos, que no haya tenido todo eso y ser limitado a cierta cantidad de tiempo, todo lo que tuvo que vivir, es difícil. Pero más que nada, siento yo que lo que haría falta en este caso, tanto por parte de la religión y del gobierno, como mencionaron, es un perdón. Un perdón no tanto para hacer que regrese la personalidad de la persona, sino para que se haga sentido de que ya todo pasó y que ya no le va a volver a suceder o que no pasará en futuras generaciones. Agradecemos a nuestros participantes por sus valiosas aportaciones y les pido por favor y les digo muchísimas gracias. Abuso y deshumanización. Agradecemos a nuestros participantes sus valiosas colaboraciones, comentarios, pero sobre todo experiencias. Uno de los temas más fuertes de la novela es la violencia hacia los niños. Sabemos que los niños en esta etapa es muy importante porque se gestiona y se desarrolla su personalidad, su carácter. Es una etapa muy importante en el desarrollo de cualquier ser humano. Gracias. Sobre este aspecto que creo que fue el que más nos impactó a todos de esta novela, les pregunto a los participantes qué formas de abuso lograron identificar en esta novela y si encuentran algún paralelo con alguna situación actual o con alguna experiencia que conozcan o que hayan escuchado. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Marcelo Castro Chávez de la primera compañía de Tercero FM. En mi punto personal de vista, todos estos abusos, aunque no sean exactamente
como los que pasemos o alguien haya pasado a diario, estos abusos o muchos tipos de abusos de los que se mencionaron en esta novela pueden llegar a pasarle a alguien, lo cual pues no estaría bien y no habría que buscar un apoyo en alguien para poder deshacerse o hablar con alguien y tranquilizarse un poco para dialogar con alguien. Antes de seguir platicando sobre estos abusos, Barraza, ¿nos puedes recapitular algunos de ellos que podemos encontrar en la novela? Los estuvimos platicando en clase bastante. ¿Qué tipo de abusos sufrían estos niños específicamente? Bueno, estos alumnos sufrían muchos abusos. Uno de ellos era encerrarlos en un calabozo oscuro, con frío. Ese fue uno de los más que pude notar yo. Otro era que les quemaban la lengua, se las cortaban. A los que intentaban escapar, los encerraron en el calabozo. ¿Algún abuso más que no hayan mencionado los compañeros que quieras comentar y la opinión que tienes sobre ello, el impacto que te causó? Bueno, yo siento que sería más psicológico, ¿no? O sea, porque lo físico se puede olvidar, pero aquí lo psicológico se queda para siempre, ¿no? Desde mi punto de vista. Y este libro, lo que me da a entender, novela, perdón, o sea, es como una historia, o sea, porque los humanos, o las personas vemos historia para no cometer errores en el futuro, ¿no? Pues yo siento que este libro es para concienciar que no cometemos errores en este momento que estamos hoy aquí. Pero yo esto lo noto mucho en el Medio Oriente, en Siria, en Palestina, y eso sería toda mi parte, mi punto de vista. Bueno, yo soy Carlos Daniel. ¿Qué otros abusos te llamaron la atención en la novela? Pues a mí lo que me llamó la atención fue que hubo pues, casi todo tipo de abusos, abuso psicológico, físico, sexual, o sea, fueron cosas muy, muy graves y que pues, todavía se siguen perpetuando, ¿no? O sea, así en países así de, como dijo mi compañero, de Medio Oriente y pues, o sea, ¿cómo puedo explicar? No puedo creer que sigan repitiendo estos patrones así hasta la actualidad, incluso ya con todo lo que se tiene de información, o sea, no, la verdad, no puedo creer. Y para cerrar este bloque y para las personas que nos estén viendo, pues recapitulando algunos de los abusos que más nos impactaron y que encontramos en este libro, yo creo que en las primeras páginas fue algo que nos ganchó y nos motivó a seguir leyendo, este castigo que vimos del padre Seguin, en donde coloca una navaja dentro de la boca de un niño y lo obliga a tenerla ahí por estar hablando en su idioma. El calabozo que mencionaba también acá el compañero Barraza, los abusos que sufrían, trabajos forzados, el frío, la desnutrición a la que eran sometidos también estos niños, y por supuesto pues los abusos de tipo sexual, que si bien en la novela al principio no se hacen del todo explícitos, conforme va avanzando la novela sabemos que sí, y pues es parte de esta historia y este dolor que sufrieron estos pueblos. Muy bien, nos vamos al siguiente apartado. Tener una identidad nos ayuda a sentirnos que pertenecemos a algo. Y una identidad cultural en esta novela se perdió. Se perdió porque de una u otra forma nos ayuda a comprender esos abusos, pero también esas situaciones que los que estaban viviendo esa experiencia no lo podían identificar. Muchos personajes viven entre dos mundos, el suyo y el impuesto por la propia institución. Y sobre esto que menciona la maestra, creo que las identidades de todos nosotros están constituidas de bastantes elementos culturales, entre ellos la lengua, las tradiciones, nuestra historia, nuestros recuerdos, nuestros seres queridos. ¿Qué creen que pasaría si alguien quisiera borrar estos elementos que conforman las personas que nosotros somos? De alguna forma dejaríamos de ser nosotros y pasaríamos a ser alguien más conformado por reglas y
reglas y reglamentos que nos impusieron para dejar de ser lo que éramos, para formar una nueva forma de ser y dejar de ser todo para transformarse en lo que ellos podrían llamar correcto, a lo cual podrían no serlo del todo. Como lo mencionó mi compañero, lo que buscaban estos internados era matar el niño interior y pues como dice, dejamos de ser quienes realmente somos para hacer lo que ellos quieren que somos. Es igual como aquí en México, que llegaron los españoles y mataron a los nativos americanos. O sea, tenemos más cultura de fondo. Y, es igual como la problemática que pasó en Canadá, de que los británicos, los franceses fueron a Canadá, borraron todo ese tipo de cultura. Y pues es algo que no se puede olvidar, ¿no? O sea, es triste. O sea, igual que en México, que no tenemos la cultura misma que teníamos antes. Y me imagino igual allá como es en Canadá. De una u otra forma, ¿qué sientes tú que perdieron esa identidad? ¿Por qué no se siente? Pues por lo que siento que decían que la perdían, fue por, pues básicamente que borraron su cultura, o sea, básicamente los internaron, los moldearon a su forma, los cambiaron así a la fuerza, básicamente, se borraron toda su cultura y sí. Y pues sí, para cerrar este bloque, nada más hablando de estas identidades, nosotros estuvimos viendo durante las exposiciones que ellos eran pueblos libres, que tenían una conexión muy estrecha con la naturaleza, con los animales, les gustaba cazar, recolectar, alimentarse de lo que el bosque les proporcionaba. Y pues primero que nada los encierran en un internado, les quitan su lengua, les quitan sus costumbres, sus tradiciones y su familia. Y pues creo que obviamente es algo... sí, lo que ninguno de nosotros pudiera vivir, que es lo que conforma nuestra identidad. Personajes clave de la novela. Los personajes muestran distintas experiencias dentro de este sistema de internados residenciales en Canadá, y la maestra les va a hacer a continuación algunas preguntas sobre estos personajes de Lágrimas de Bosque. Muy bien, en esta novela sabemos que hubo muchos o algunos personajes que les impactó más que otros y queremos que nos platiquen el por qué, pero también sabemos que cada personaje tiene una razón de ser, de sentir, de crear, pero sobre todo expresar sentimientos y emociones. También estos personajes nos invitan a reflexionar un poco sobre cómo ser resiliente ante esas situaciones que los niños estaban viviendo en esas escuelas. Si pudieran hablar con uno de estos personajes, cualquiera, ¿qué les preguntaría? Pues principalmente cada uno de los personajes, como menciona, tiene su forma de ser, su forma de pensar, y todos están ligados a algo, a sus costumbres, a las costumbres que se están perdiendo en esta historia, pero que a lo largo de cómo se va conformando la novela nos van diciendo cómo es que todavía Jonás recuerda en los momentos donde salen los recuerdos, él narra todo lo que él hacía, sus costumbres, que salía con su madre y cosas así que a mí me impactó, porque pues a pesar de que le estuvieran arrebatando eso que estaba dentro de él, él seguía aferrándose a él, a sus recuerdos, a sus memorias, a todo, a pesar de todo lo que estaba viviendo. O sea, es lo que más me impactó de esta historia. Y me gustaría reflexionar sobre eso, porque
pues en la vida cotidiana podría pasar eso. Alguien podría llegar arrebatándote todo lo que tienes y hay veces que pues simplemente lo dejas ir por no tener opción. Pero Jonás se aferró a él y lo pudo mantener y admiro mucho su forma de, su resiliencia y su forma de ser, de aferrarse a lo que principalmente es o quiere ser. Buenos días, mi nombre es Adiván y yo creo que uno de los personajes que más impacta en toda la obra, más que nada por su forma de ser, es el padre, efectivamente, la víbora, Seguín. Fue de los que más me da intriga, porque ¿cómo se puede ser tan cruel con alguien mucho más débil que tú? ¿Cómo puedes dormir tranquilo sabiendo que día a día en tu internado, en un lugar donde trabajas, se cometen abusos y que tú cometes abusos? ¿Cómo puedes vivir tranquilo teniendo tanta carga de conciencia y seguir así tu vida cotidiana? Yo creo que mi pregunta para seguir sería, ¿cómo mantienes la calma después de ver tanto? ¿O por qué la forma de tu actuar? Dicen que el poder corrompe, pero yo creo que es la persona la que se deja corromper. El poder, al final de cuentas, no tiene conciencia propia, es la persona la que acepta pues ser corrompida por él. Y pues para mí sería el personaje más intrigante. Y Mili, si te puedo preguntar directamente sobre Gabriel, creo que fue un personaje que tuvo un desarrollo durante la novela bastante marcado y el cual nos causó primero cierto rechazo y que después cambió por los acontecimientos que ocurrieron. ¿Qué nos podrías decir de Gabriel y qué le preguntarías en dado caso que pudieras? Hola, soy Mili. Para empezar, Gabriel es uno de los personajes que al principio yo le tenía un cierto rencor, porque todavía no había entendido muy bien del por qué le tenía tanto odio a Jonás. Ya cuando te empiezas a leer un poco más las páginas, ya empiezas a desarrollar, más bien él empieza a desarrollar el motivo, porque hay diversos motivos, porque resaltaba mucho Jonás, de que era fuerte, que era un poco más astuto, pero es que Gabriel fue uno de los personajes que más me pegó en la trama, porque lloré por su partida. Yo sé que al momento de que estás leyendo el libro es padre porque imaginas los escenarios, es en donde tu imaginación se va a otro mundo e imaginas todo lo que está sucediendo. Y siento yo que la pregunta que le haría a Gabriel es de que ¿por qué no resistió? Yo sé que a lo mejor yo no sentí el dolor que él sintió al momento, porque no especifica más bien cómo falleció, solo se dice en el momento del libro de que él ya se encontraba en el suelo. Pero siento yo que tenía muchas ganas de salir, pero a veces los destinos de la vida, porque el destino a veces está escrito y hay algunas veces que tú puedes escribirlo. Siento yo que lo único que quería él es salir de ese lugar. Cuando ya se encontraba fuera del bosque, bueno, no del bosque más bien, del internado un poco más lejos, él ya se sintió libre y pudo tomar su decisión de poder estar en paz y le dio la oportunidad a Jonás, porque es cada quien como quiere interpretar el pedazo en donde él le dijo dónde estaba la pipa de su papá. Le dio la oportunidad a Jonás de que él lo hiciera. No sé si mis compañeros de acá tengan el mismo pensamiento, pero cada quien se puede interpretar el libro como gusten, y siento yo que fue un momento muy trágico. También hay un personaje que resalta mucho en la historia, que es la hermana Clotilde. No, esa señora me tiene acá ¿cómo por qué? Esa también sería mi pregunta para ella. ¿Por qué? ¿Por qué vas a maltratar a alguien si no encuentras el culpable de quien mató a Astegui? ¿Por qué vas a azotar a alguien? ¿Por qué vas a golpear a alguien inocente? Creo yo que
que ella debió ser, también debió fallecer ella. No entiendo, pero la verdad la historia, este libro, nos dice mucho de lo que pasa afuera. Porque si te pones a pensar, el mundo es cruel. Y tienes que estar atento, porque en un momento u otro te puedes convertir en la oveja y no en el cazador. Entonces tienes que estar al pendiente, porque lamentablemente hay algo que debe de ser aquí visto, de que la Iglesia Católica hay muchos secretos que esconde y capaz no lo dicen por no manchar su imagen, pero sí se rumora de que pasan esos tipos de abusos. Pues normalmente hay de que chistes de que no, que el padre esto, no, que el padre el otro, pero siento yo que le hacían eso a los niños por el racismo que había, por los negros, por el simple hecho de que eran de otra región, indios pues. Aunque siento yo que esa palabra ya se suena un poco más ofensivo, pero para ellos era como que X, ¿sabes? Y me da mucho coraje y la verdad estoy muy enojada. Es algo que no me agradó. Gabriel debió vivir, porque sí. Me faltó mi pregunta hacia Jonás. Mi pregunta para él sería, ¿cómo le hace? Porque la verdad, él tenía demasiada resiliencia, él pudo, y a pesar de todo lo que le hicieron, pudo salir adelante, pudo irse, pudo todo, porque la verdad yo siento que en sus zapatos, pues nunca hubiera logrado lo que él logró, porque Jonás tuvo la valentía de principalmente pues escaparse, y él, gracias a esa valentía que tuvo, pudo ser libre de nuevo. Mi pregunta para él sería, ¿cómo le hizo para lograr llegar a donde él siempre quiso estar? Y esta novela nos deja mucha huella, sobre todo en los personajes. Y bueno, hay cosas que todos los que estamos aquí presentes sabemos que no son negociables. No es nada negociable la paz, pero sobre todo la libertad. Y para cerrar este segmento me gustaría rescatar dos cosas de lo que estaban comentando los participantes. Primero, sobre el final de la novela y la pregunta que le hacía la compañera sobre Gabriel, creo que fue un problema con el que se encontraron algunos de nuestros lectores, que no tenía un final feliz. Y fue los mismos comentarios que recibimos con la novela anterior de Salvajes, en donde uno de los hermanos es secuestrado y nunca más lo vuelven a encontrar. Y yo le comentaba a los lectores que creo que precisamente es la intención de estos autores y de estas historias que forman parte de esta colección de A Través del Espejo, mostrarles a ustedes jóvenes precisamente lo que estaban diciendo, que el mundo es difícil, que el mundo es duro, y que van ustedes comenzando a encontrarse con una serie de dificultades que pues van a surgir a lo largo de la vida, ¿no? Y sobre lo que comentaban también sobre Jonás, yo creo que rescatar de él que él siempre se mantuvo fiel a sí mismo, fiel a sus valores, fiel a sus costumbres, a sus creencias y a su tradición. Y lo platicábamos por ahí, por ejemplo, en un momento cumbre de la novela, en donde asesinan a Gabriel. Él pudo haber huido y dejado el cuerpo de Gabriel porque los cazadores le estaban pisando los talones y estaban amenazando su vida, y él decide quedarse 4 días y 4 noches en el bosque a darle el correcto entierro al personaje que yo creo que pasó de ser un simple compañero, un número más, a ser su amigo, y por lo que vemos al final con esta promesa que cumple, pues casi hasta su hermano, ¿no? Entonces con este comentario cerramos este bloque de los personajes. Gracias a los participantes. El apartado de reflexión final. ¿Qué enseñanzas deja esta novela Lágrimas del Bosque para los jóvenes? Gracias. Invito a nuestros participantes de este último segmento
a reflexionar sobre qué les enseña esta novela sobre el valor de la identidad y por qué es importante mantener viva la memoria de estos pueblos. ¿De qué nos sirve haber leído esta novela y haber conocido todo este dolor que sufrieron estos pueblos canadienses a lo largo de más de 100 años? Muchas gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Julián Didier Pacheco Zúñiga, soy de primero D, perteneciente a la cuarta compañía. Para mí, la reflexión final, o bueno, lo que trató del libro, es que en sí no debemos de perder nuestro origen de todo lo que llevamos. O sea, en el origen podría ser el indígena, como nosotros los mexicanos, que somos indígenas, pertenecientes a indios. Tenemos nuestras creencias, tenemos nuestras culturas, y esos son los que nos forjan a nosotros. No debemos de cambiarla porque cambió toda la sociedad. Debemos de aún seguir teniendo la llama prendida. Y sin dudarlo, debemos de estar aún vivos por nuestros ancestros, nuestras antigüedades, nuestros abuelos, nuestros héroes. Pudo haber pasado historias diferentes, pero aún así tenemos aún la obligación, o bueno, el derecho a conservar nuestra dignidad. En el libro trataron de cambiar eso, trataron de cambiar que si antes tú tenías un ídolo diferente, ahora debes de tener otro, y eso se me hace un poquito injusto. Sinceramente, eso es lo que no me gustó. Bueno, una cosa que nos enseñó Jonás, como puedo decir, es la perseverancia y conservar nuestras costumbres, nuestras creencias, porque en fin de cuentas todo eso conforma nuestro ser. Eso nos enseña a ser nosotros mismos. Cuando una persona pierde eso, deja de ser uno mismo, entonces es totalmente contrario a lo que debería de ser. Yo perseveraría por mis costumbres, por mis creencias, y creería de a lo mejor compartirlas. Yo sí las llegaría a compartir porque siento que es cuando compartes algo se pueden agregar muchas cosas y haces algo mucho mejor que antes. Entonces sí las compartiría, no las impondría porque siento que cada quien tenemos libre expresión y todos debemos de valorar y respetar las costumbres de los demás. También debemos de saber que a lo mejor no nos va a gustar una de alguien o está diciendo lo contrario de lo que nosotros decimos, pero mientras no implica una regla, una ley legal, podremos implementarlo. Y siento que, en mi parecer, a mí me gustó mucho la historia de Jonás, porque no es que me represente, pero siento que me gusta mucho, sí sería algo parte de Jonás. Bueno, para empezar, me gustaría aclarar ese punto de que las personas no deben de esconder lo que en verdad son. O si alguien quiere implementar la parte en la que tú vas a hacer eso porque yo lo digo, porque yo quiero que seas esto, siento yo que es algo que no debería ir en esta sociedad que tenemos. Cada uno debe ser libre, cada uno debe expresarse como quiere, cada uno tiene la libertad y ser libres de querer argumentar o sentir lo que ellos mismos piensan. Eso es algo que me dejó mucho esta novela, algo que me hizo reflexionar y pensar en que cada uno de nosotros somos únicos, porque diferentes familias tienen diferentes creencias, diferentes rasgos, todo eso, y eso es lo que forma la identidad humana, cosa que se buscó en estos internados eliminar al indio que tenían dentro. Se buscó la forma de eliminarlo, cosa que es algo muy atroz en la forma en cómo mirarlo, porque siento yo que la identidad es algo que demasiadas personas debemos de tener bien marcados, de dónde somos, cómo somos y qué cualidades o expresiones podemos tomar para que las personas sepan de nuestros orígenes o, como decía nuestro compañero, compartir experiencias o tradiciones con otras personas, no para que las quieran seguir, sino para seguir compartiendo tu identidad. Muy bien, bueno, y todos los que estamos aquí sabemos que los valores no se aprenden haciendo planas, los valores se viven, y rescatemos muy desde nuestro propio espacio y oportunidad, seguir practicando esos valores, seguir siendo más empáticos, más humildes, más competentes, pero sobre todo más humanos. Esta novela nos deja mucho que pensar en ese ser humano que todos y cada uno tenemos que ir desarrollando poco a poco. Y la lectura nos ayuda mucho a ser mejores cada día. Gracias.